Hola, Albert. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas noches, Ya bienvenido. desde el cambio, desde el cambio de hora, ya que nos muerde bastante, de acuerdo, pues las horas de oscuridad que se van a ir haciendo cada vez pues más notorias, ¿no? Más hasta el solsticio. Ujú. Es que sí, cada vez vamos a tener menos día, más noche y bueno. Muy Pues bueno, bien. ¿y cómo te está sentando a ti esta temporada de eclipses? Porque estando los nodos ahí en nuestros signos, ¿no? Bueno, es una de las cosas que quería comentar a lo largo a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? Sí. Los signos fijos, pues que estamos viviendo una época pues bastante convulsa, ¿no? De todas maneras, este eclipse en concreto es un eclipse en la serie de Saros intermedio, es decir, marca la culminación de un ciclo de 1350 años, que es la fase final del ciclo de Saros, ¿de acuerdo? Bueno, la fase intermedia, mejor dicho, del ciclo de Saros, y por lo tanto, pues marca un punto civilizatorio pues, muy importante, ¿no? Es decir, es un eclipse que se produce muy cerca de los nodos, se produce muy cerca de la eclíptica y se da, pues como estábamos comentando, con un montón de planetas involucrados, ¿no? Y hay muchas cosas interesantes en este eclipse que van a hablar de cosas ocultas que están ocurriendo en el mundo en la actualidad y marca un giro importante a nivel pues, sociopolítico, a nivel cultural, en muchos sentidos, ¿no? Y a nosotros pues nos afecta especialmente, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo tengo a la Luna en estos momentos en conjunción con Urano, ¿sí? La tengo en Tauro, además también tengo a Saturno allí. Yo tengo a Saturno de grado 16, donde se produce el eclipse es precisamente de grado 16. Y también hay que tener en cuenta pues, que tengo tres planetas en Escorpio, ¿no? Que es en el otro lado del eclipse, ¿no? Entonces tengo a Venus, que es el regente de mi ascendente, tengo al Sol y tengo a Mercurio, que además también está en una condición muy singular, ¿no? En estos momentos. Está en una condición muy singular porque se encuentra a Cassimi, ¿no? Se encuentra a Cassimi. Entonces tenemos un cóctel, circunstancias pues muy notorias, ¿no? Y luego tenemos además Saturno en cuadratura a los nodos, o sea, en cuadratura exacta, ¿no? Se encuentra en el grado 18 y por lo tanto muy cerca de los nodos, ¿no? Además, a todo eso, pues también está concurriendo la cuadratura que se da de Marte, que se encuentra estacionario, presto a ponerse retrógrado, con Júpiter retrógrado, pero presto a ponerse directo en conjunción con Neptuno, que es una cuadratura también bastante complicada, ¿no? Con Marte allí y estacionario. ¿Mm? Con lo cual tenemos una carta tensa, no, lo siguiente, muy tensa. Sí. Es decir, tenemos a Venus, al Sol y a Mercurio en Escorpio, tenemos a Urano y a la Luna, la tenemos en Tauro, ¿de acuerdo? Tenemos a Marte en estacionario para ponerse retrógrado en cuadratura con Júpiter, ¿no? Con Júpiter en la casa, con Júpiter, bueno, ya lo veremos en qué casa, ¿de acuerdo? Por suerte Júpiter en esta configuración pues lleva a cabo una función bastante suavizadora, ¿no? Que es de lo que es el eclipse por el hecho de encontrarse en trígono con los planetas que se encuentran en Escorpio y en sextil con los planetas que se encuentran en Tauro. Está ahí equilibrando cosas. Y Sí, además, sí, sí, sí. Lo que pasa es que está en conjunción con Neptuno, ¿no? Está en conjunción con Neptuno. No suelo hablar, porque ya sabes que yo practico astrología tradicional, la astrología tradicional no utiliza a los transpersonales, ¿no? Pero me da la sensación de que en estos momentos los transpersonales están en una posición perfecta para que podamos hablar de lo que representan, ¿no? En ese sí. sentido, de lo que representarían desde un punto de vista pues, más tradicional, ¿no? Ujú. Pues hablemos, puede ser interesante también, sí. Bien. Sí, sí.
Lo que representa, lo primero que hay que hacer a la hora de entender cómo funcionan, a la hora de entender cómo funcionan los eclipses, lo primero que hay que entender es que los eclipses se dan en la eclíptica y se dan en el camino que recorre el Sol, ¿no? Entonces el camino que recorre el Sol marca la latitud zodiacal y los planetas pues se pueden encontrar por encima o se pueden encontrar por debajo, va siguiendo un cálculo, ¿de acuerdo? Más arriba o más abajo en el cinturón eclíptico, lo que marca pues, la intensidad de su influencia. Y allí es donde cuando el Sol y la Luna pues se colocan de acuerdo en conjunción o en oposición, un plenilunio, un novilunio, en este caso estamos hablando de un plenilunio, pues se producen lo que llamamos los eclipses, ¿no? Entonces lo que representa el nodo norte representa, por decirlo de alguna manera, el hueco a través del cual pues todo el flujo energético en relación con el movimiento del Sol y de la Luna, converge como un vórtice que absorbe, ¿de acuerdo? Toda la dinámica a través de la cual pues, los planetas ejercen su influjo sobre el orbe sublunar, es decir, sobre la naturaleza y sobre la Tierra, ¿no? Entonces, lo que indica el nodo norte, básicamente, pues es el anhelo, el deseo, la necesidad de cubrir una demanda, y lo que representa el nodo sur, pues representa lo contrario del deseo. Podríamos llamarlo así, la frustración, el deterioro, también representa, ¿de acuerdo? Pues el estrés, ¿de acuerdo? Y también está vinculado a la náusea, ¿no? Es decir, cuando nosotros Hastío, estamos ¿no? viendo... Sería el hastío también, ¿no? De... Sí, sí, podríamos decir que lo que representa el nodo norte es hacia donde hace todo el esquema general de la carta hincapié. Es como si dijéramos que es un punto que ejerce pues un efecto de atracción muy intenso, mientras que el nodo sur disipa toda esa energía que se cuela a través del nodo norte y por lo tanto lo que implica pues es pues un estancamiento, un estancamiento. Entonces, en general, se suele decir que el nodo norte pues implica aquello hacia lo que debemos dirigir nuestros pasos, pues en realidad no es solamente aquello hacia lo que debemos dirigir nuestros pasos, sino es aquello hacia lo que no podemos evitar tender, porque es como cuando estamos en una bañera y destapamos el tapón si la bañera está llena, ¿no? Es totalmente inevitable que el agua se cuele por allí, ¿no? Y que salga por el otro lado, que es el nodo sur. Entonces, pues todo lo que sale por el nodo sur se pierde, con lo cual cuando nosotros estamos viendo en nuestra carta dónde se encuentra el nodo norte, pues estamos viendo hacia dónde tienden todos nuestros esfuerzos, la dinámica en la relación planetaria, y donde vemos de que se encuentra el nodo sur, pues ahí estamos viendo dónde se evacúan esos esfuerzos, ¿no? En esa analogía pues, que tienen los nodos, pues con Ketu y Rahu, ¿no? Que es la cabeza y la cola del dragón, donde pues, a través de la cabeza el dragón se nutre y a través de la a la vez y a través de la cola pues excreta, ¿no? Entonces ese es un punto importante, es que es un punto para empezar. Lo hay que tener en cuenta, obviamente, que cuando estamos viendo los nodos, bueno, sabemos que los nodos retrogradan, ¿no? Están involucrando dos lugares, ¿no? Están involucrando dos lugares, dos espacios, dos, como diría Manilio, dos templos del cielo, ¿no? Esos dos templos del cielo, pues son el uno imagen del otro, ¿no? Es como si dijéramos que si nosotros hacemos hincapié, por ejemplo, en Tauro, la imagen de Tauro, pues, se refleja, de acuerdo, en Escorpio. Y la imagen de Escorpio, pues, se refleja en Tauro. Y estamos hablando de lo que los griegos llamaban una enantiodromía, ¿no? Significa enantiodromía. Enantiodromía. Enantio significa contrario y dromos significa movimiento o correr, ¿no? Correr hacia lo opuesto. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos viendo pues, una oposición como la que se da en el cielo, estamos viendo un proceso pues, a través del cual se produce una disociación, ¿no? Está disociado. Y hasta cierto punto lo que representa un punto respecto al otro, pues es la imagen, es un reflejo, ¿de acuerdo? Y la cosa en sí.
Entonces, cuando nosotros estamos viendo un eclipse, como por ejemplo en estos casos en donde el nodo norte se encuentra en Tauro, el lugar en donde tengamos a Tauro en la carta, ¿de acuerdo? Pues indicará aquel lugar en donde nosotros, ¿de acuerdo? Pues condensamos o concentramos nuestro principal anhelo, ¿no? Hay que tener en cuenta que allí se encuentra en Tauro, como estaba diciendo el nodo norte, estará en conjunción con la Luna. La Luna representa pues la matriz, la Matrix, ¿de acuerdo? En ese sentido de esotérico modernista, ¿no? Relacionado con la célebre película, ¿no? La matriz representa el filtro a través del cual experimentamos la realidad, ¿no? También representa nuestras necesidades y por lo tanto el énfasis en el eclipse estará puesto precisamente en eso, ¿no? Estará puesto en las necesidades. Unas necesidades que dependen del otro, porque el regente de el regente de la Luna, que se encuentra al nodo norte, de acuerdo, pues se encuentra en el signo contrario, y se encuentra en Escorpio. Es muy interesante cuando se produce una configuración de ese estilo, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo que el regente de un planeta se encuentra en el signo contrario, pues estamos viendo que el regente, que es quien gobierna sobre el planeta en cuestión, pues está actuando en detrimento de lo que representa el planeta recibido, en este caso la Luna. Entonces, nosotros deberemos hacer hincapié cuando analicemos el eclipse, de acuerdo en lo que representa la Luna. La Luna representa todo aquello relacionado, de acuerdo con la casa en donde se encuentra Cáncer, ¿no? Y se proyectará sobre la undécima casa respecto del signo de Cáncer. Es decir, en estos momentos podríamos decir que el eje pues, está involucrando temas relacionados con los recursos, ¿de acuerdo? Y en sí, pues tenemos que la acción del regente del signo está orientada hacia el punto, hacia la polaridad contraria, ¿no? En ese sentido, además, pues también se cumple otra eventualidad que no es demasiado auspiciosa, que es el hecho de que donde se encuentra Venus, que concretamente es en Escorpio, no es solamente donde Venus tiene su detrimento, sino que además es donde la Luna pues tiene su caída, ¿no? Entonces vemos aquí pues una configuración bastante complicada, tanto para Venus como para la Luna. Y la interpretación o el correlato o la relación que puede tener con nuestras respectivas cartas, pues estará en relación con los lugares que gobierna la Luna, como dadora de la disposición o como transferente de la encomienda, que son pues por exaltación Tauro y por domicilio Cáncer. Y luego, pues las casas que sean regidas por Tauro y las casas que sean regidas por Libra en cuanto a lo que representan a Venus, ¿no? En cuanto a lo que representa a Venus. Libra en cuanto a lo que representa a Venus, ¿no? En cuanto a lo que representa a Venus. Estoy oyendo la voz. ¿Es la ¿Estás mía oyendo propia? la voz de verdad? Sí, estoy oyendo la voz. Sí, ahora ya no. Perdón. Ha sido culpa mía. He hecho algo que no tenía que haber hecho. Bueno, pues en sí lo relacionado con Venus, pues estará vinculado en nuestra carta a lo que representan los signos de Libra y Tauro, es decir, a los lugares en donde está Libra y Tauro, y lo que representa la Luna, pues estará vinculado pues al lugar que rige, que es Cáncer. Entonces cada cual pues tiene en la carta esos signos pues vinculados pues a un área tópica de la vida, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, yo que tengo el ascendente Tauro, pues la luna representa mis rutinas y representa también los usos del colectivo, mi educación, también mi motivación primaria. Y Venus pues representa pues tanto mi propia motivación primaria como de acuerdo como los sacrificios, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento que se encuentra en la casa 7. Entonces ese ejercicio tenemos que hacerlo todos si queremos saber cómo va a funcionar el eclipse dentro del esquema de nuestra promesa natal, ¿no? De nuestra carta radical. Luego, bueno, pues el sol cumple
la función de eh, cumple la función de repartir la vida, ¿no? Y lo que se corresponde con la luna, pues de concebirla, ¿no? Cuando estamos viendo una oposición entre el Sol y la Luna, estamos viendo también una entrega de la Luna al Sol, y la Luna pues representa el alma y el Sol representa el espíritu, ¿no? Entonces en este caso pues también estamos viendo pues una configuración complicada, en el sentido de que el Sol pues se encuentra en Escorpio, ese es el detrimento de la Luna. Y además, pues bueno, pues estando allí Mercurio, pues también influye. Mercurio está Cazimi, y lo relacionado con Mercurio es la comunicación y la expresión, ¿de acuerdo? Se encuentra en Cazimi, ¿no? Cazimi es otro concepto proveniente de la astrología antigua, ¿de acuerdo? Pues que también, que también, que también pues, que exigiría una explicación aparte, una explicación pormenorizada, ¿no? Entonces, esto que has compartido en estos momentos, pues es la carta del eclipse. Entonces, no sé si la gente lo está viendo tan pequeño como yo, ¿de acuerdo? Pero estamos viendo que el eclipse en la ciudad de Barcelona, pues se producirá, si no lo he contabilizado mal, a ver, a las 12 de mediodía, ¿de acuerdo? Vemos que el Sol se encuentra en el grado 16 y que la Luna también se encuentra en el grado 16. Vemos lo cerca que se encuentran Del de día 8 de ambos. noviembre, ¿sí? Sí, sí, es el del día 8 de noviembre, es el que vamos a hablar, ¿no? Es el que vamos a hablar. Mm. Entonces, Pero el este ascendente. eclipse, digamos, está vinculado a los anteriores dentro del eje Tauro-Escorpio, donde estaban los nodos. Forma parte de esta No, no, temporada. no, no. No, 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 no. El tema de las familias está relacionado con ciclos que se repiten cada 19 años. Cada 19 años está vinculado de acuerdo a los eclipses que se produjeron en este mismo eje hace 19 años, 18, 19 años, que es el tiempo que tardan los nodos en volver a su misma posición. No es que estén vinculados con los eclipses del mes de mayo, aunque bueno, claro, nuestra vida tiene una continuidad, ¿no? Y las cosas que nos ocurrieron en mayo, pues todavía colean, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en sí ni siquiera los eclipses dentro de un mismo periodo, es que al día 27, de acuerdo, de octubre, pues también se produjo un eclipse, un novilunio, que se produjo en Escorpio, y aún así, pues ese eclipse pues no está relacionado con este pertenece a otra familia completamente diferente. Ah, es curioso. Pero nosotros los vivimos como enlazados. Los vivimos enlazados en el ciclo de lunación y relacionados pues con nuestra revolución solar y con nuestra revolución lunar, ¿de acuerdo? Y también pues en la posición de la carta pues vinculados a los lugares en donde eso se produce. Pero eso es una continuidad establecida de acuerdo a partir de nuestra inercia biográfica, no a partir de lo que representan. Es decir, si nosotros realmente queremos entender en estos momentos con qué efectos se vinculan en nuestra vida, pues deberíamos remontarnos 18 años antes, ¿no? Ajá. Vale, está bien. Nos das más trabajo de recordatorio ahora. Tenemos que pensar a ver qué pasaba hace 18 años, ¿no? Bueno, de todas maneras, el eclipse se puede interpretar como un evento en el cielo, simplemente, y considerarlo a partir de nuestra carta en las repercusiones que pueda tener. Este eclipse del Entonces, día 8 es mi revolución lunar. Yo nací una noche de luna llena en Tauro. bueno, yo también tengo la luna en Tauro. Pero Las no personas llena, que tengamos. no la luna llena, ¿no? De Tauro. No, 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 no la luna llena. La nueva sería porque tú eres Tauro, ¿no? No, no, yo soy Capricornio. Mi Ah, sol tú está eres en Capricornio. Capricornio. Ahora pensaba que eras Tauro. ¿Por qué yo tenía la idea de que eras Tauro?
Porque tengo la luna en Tauro y porque tú también la tienes. Igual sí, no sé, pero tal vez sí. Bueno, es más drástica la influencia que tiene un eclipse de esta naturaleza cuando se da en coalescencia, de acuerdo con la revolución solar. Pero evidentemente dentro de la revolución lunar pues también tiene mucho peso. Si tú tienes al Sol en Escorpio y tienes a la Luna en Tauro, pues es una lunación muy potente con unas repercusiones pues muy Sí. señaladas, ¿no? Muy señaladas. Muy bien. La carta que he levantado, de acuerdo, la he levantado para Barcelona en el momento exacto en el que se produce la lunación, es decir, en el instante exacto, de acuerdo, en el que la luna se encuentra, coincide con el mediodía, o sea, a las 12:01, de acuerdo, y el ascendente será un ascendente Capricornio. La carta será diurna y por lo tanto el dueño del eclipse, es decir, el planeta que es regente del eclipse, es Marte. Marte que se encuentra en la casa sexta, como observamos. Yo utilizo el sistema de signos enteros, ¿de acuerdo? ¿Y Dado que por la qué es carta... Marte si el ascendente es Sagitario? No entendí. Pues No, cómo no, el se... ascendente es Capricornio. perdón, sí, Capricornio. ¿Pero por qué el regente es Marte? El regente del eclipse. O sea, el señor del eclipse es Marte. ¿Por qué? Porque es el señor de Escorpio. Entonces, cuando nosotros Vale. miramos un eclipse, Porque tú le no damos... consideras a Plutón. Claro. No tienes en cuenta a Plutón desde la No, no astrología tengo en cuenta, tradicional. no Mm, tengo en cuenta, no tengo en cuenta Plutón, no, no tengo en cuenta Plutón. mm. Y además es muy dudoso, ¿no? Que los planetas transpersonales estén vinculados a los signos, pero no hay una clave, no hay una clave para interpretarlo, no hay una clave racional para interpretar por qué se les adjudican esos lugares, ¿no? La gente acude pues a metáforas, ¿no? A la hora de establecer por qué. Pero bueno, el regente, el regente es Marte que se encuentra en la sexta. Mm. Luego, el ascendente es Capricornio, con lo cual está relacionado con Saturno, y Saturno pues no se ve del ascendente, se encuentra en Acuario y pues tiene un papel muy preponderante en esta carta, ¿no? O sea, en el sentido de que se encuentra pues en el ápice de una cuadratura, de acuerdo, en posición superior a la Luna y en posición inferior a los planetas que se encuentran en Escorpio, ¿no? Y además, pues representa, lo estaba comentando, representa tanto los recursos como la expresión del evento, lo que está implicado en el evento, ¿no? En cuanto a su manifestación. Es decir, lo relacionado con el evento va a estar muy marcadamente influido por Saturno. Además, Saturno no solamente es el regente de la 2, sino que además, por exaltación, también es el regente de la 10. Es decir, estamos viviendo en estos momentos pues una lucha en esta zona en donde nosotros vivimos, relacionada con los recursos, ¿no? Relacionado con los recursos y con la carestía de dichos recursos, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta además pues que encontramos esa condensación, esa concentración de planetas pues en la casa undécima, pues que tiene que ver, de acuerdo, pues con los partidos políticos, las agrupaciones, los benefactores, y ahí es donde vemos pues esa condensación, ¿no? Además hay que tener en cuenta que es un signo vinculado también a los recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, la condición de Saturno es la de recibir la disposición de todos esos planetas, ¿no? Hay que decir pues que Saturno se encuentra en trígono con el regente del eclipse. Eso, pues, a priori lo que puede indicar, de acuerdo, es que hay una indicación relacionada con que las expectativas puestas en el dolor o en el sacrificio, de acuerdo, pues se proyectan en el ámbito de los recursos en relación pues a la motivación primaria. Eso quiere decir pues que en estos momentos probablemente estemos viviendo uno de los instantes más críticos en cuanto a lo que representa pues la gestión de los recursos, sobre todo los recursos energéticos, ¿no? Y además pues en pleno estado de confrontación en Europa,
en relación a lo que representa pues esa gestión de los recursos. La gestión de los recursos pues también influye de manera muy acentuada, de acuerdo, pues en la Luna, que es el regente de las 5 y también pues es el regente de las 7. Hay que enfrentar situaciones, inversiones muy importantes para la gestión de esos recursos, ¿no? Estábamos hablando el otro día, creo que en estos momentos el problema más importante en Europa pues es el abastecimiento energético, ¿no? Entonces, cómo vamos a pasar el invierno. Y aunque eso pueda Bueno, parecer muy ese es veraz. el problema más importante que se nos plantea como problema, pero creo que el problema más importante es que haya quien tiene interés en que haya esta dificultad de abastecimiento energético, ¿no? Hay muchas dinámicas incluidas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo pues, a Venus, ¿no? Venus en esta carta representa tanto las inversiones que tienen que hacer los estados, ¿no? Las inversiones que tienen que hacer los estados. Y tiene que ver con un principio de competencia, sobre todo, por el hecho de que Venus pues, está en conjunción con el Sol, está quemada, y el Sol representa pues tanto los recursos naturales, bueno, está relacionado con la 4, de acuerdo, como con los gastos, ¿no? Entonces hay cierta carestía, y esa carestía pues está producida, de acuerdo, pues por el efecto de la guerra, ¿no? La casa 7, de acuerdo, es la luna que se encuentra exaltada en conjunción con el nodo norte en la 5. Entonces las inversiones relacionadas con la guerra, de acuerdo, y la carestía, de acuerdo, vinculada a los cortes, de acuerdo, estratégicos, que de alguna manera pues están tomando las grandes potencias, pues está dificultando, ¿no? Está dificultando pues que los insumos energéticos, de acuerdo, pues lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Y luego pues eso está influyendo pues en los mercados. Y además pues en estos momentos estamos de hecho en medio de lo que denominaríamos pues una tercera guerra mundial, ¿no? Estamos viviendo una guerra híbrida, ¿de acuerdo? En donde los países involucrados en este conflicto pues están encarnizadamente provocándose los unos y los otros, ¿de acuerdo? Pues fuertes perjuicios, ¿no? Que por el momento no están repercutiendo de manera dramática en los habitantes de Europa, pero que cabe la posibilidad de que en los próximos meses, de acuerdo, pues las cosas puedan ponerse muy mal. Sí, parece que la idea es destrozar a Europa. Nos explicaba el otro día el economista Enric Montesa en la sesión de economía que normalmente cuando hay una guerra, el que gana la guerra, tanto si es uno de los países participantes como es el que ha apoyado al que tiene que ganar, ¿no? Se queda con los recursos del país que ha sido vencido, ¿no? Que ese es el negocio de la guerra. Y que lo que está pasando ahora es que están quemando la zona que está en conflicto bélico para que no haya nada que se pueda quedar el que gane la guerra. Bueno, quienes estamos saliendo, quien está saliendo perdiendo claramente es Europa, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una gran dependencia de los recursos que provienen de Eurasia, ¿no? Tanto del carbón como del gas que provienen de la cuenca de los Urales. Y además, pues el gas natural pues afluye a Europa a través de los canales, de acuerdo, del Báltico. Y en estos momentos esos canales pues están, bueno, Nos ha el Nord Stream, reventado el Inglaterra. Nord Stream fue, el Nord Stream fue saboteado, de Pero acuerdo, bueno, nosotros en principio, por lo que tengo entendido, tampoco es que sea experta en el tema, pero por lo que tengo entendido, nosotros aquí en España
nos afecta poco eso, porque nosotros nos abastecemos del gas de Argelia, ¿no? Parece ser. De todas maneras, para saber cómo nos afecta, pues solamente hay que ver a lo largo de estos últimos años cómo ha subido la factura de la luz. Claro, eso sí que nos afecta, porque cualquier excusa es buena para aumentar los impuestos y todo eso, claro, sí. Eso sí. Básicamente el problema que tenemos con la energía, de acuerdo, es que la energía, pues no somos, no somos autosuficientes Autosuficiencia, exacto. y Sí. por lo tanto tenemos que recurrir pues, a fuentes de energía que proceden, pues, bueno, como tú estabas comentando, o de Argelia o de los Urales del norte de Europa, de acuerdo, o los que provienen de acuerdo de América en los barcos gasificadores, ¿no? El gas licuado, ¿no? Sí, Entonces, en estos momentos, la crisis de Ucrania, pues es una crisis pues, que ha establecido pues una lucha en medio de la cual pues nos encontramos todos, que ha hecho pues que se encarezca muchísimo pues la energía, ¿no? Y en ese sentido, pues eso está afectando a las cadenas comerciales, está afectando de acuerdo a las cadenas de abastecimiento. Y sí, en estos momentos estamos viendo una guerra en todo, una guerra en toda la línea, ¿no? Es decir, entre lo que son pues los países de la OTAN y Rusia, ¿no? A Rusia eso le afecta moderadamente en contra de lo que pueda parecer, ¿no? Pues si ellos no nos venden a nosotros el gas, pues se lo venden a los chinos, ¿no? Que también tienen una alta demanda. Entonces, en ese sentido, las circunstancias nos afectan más aquí en nuestro predio. La carta lo indica de manera muy notoria, ¿no? O sea, en sí, lo que representa, pues, lo que son las inversiones y lo que está relacionado, de acuerdo, pues, con los beneficios, ¿no? Lo que está relacionado entre la 11 y la 5 y lo que tiene que ver también, pues, con esa luna exaltada de la que responde, que responde de los temas de casa 7, que pues son los enfrentamientos y la guerra, ¿no? Y sobre todo que la luna pues se cae en Escorpio después de la recepción que tiene Venus de ella y la recepción que tiene el Sol, ¿no? Luego Mercurio ahí también está jugando un papel importante. Mercurio representa la casa novena y representa también la casa sexta, con lo cual está relacionado con el extranjero y está relacionado también pues, con el dolor, el padecimiento y el sacrificio. Y estamos viendo a Marte, que es el señor de la guerra, relacionado con la casa undécima y relacionado con la casa cuarta, allí firmemente instalado, ¿no? Y en cuadratura con Saturno, que es el regente, perdón, en trígono con Saturno, que es el regente del ascendente. El Saturno, en ese sentido, lo que está representando, de acuerdo, pues es esa necesidad de recursos, ¿no? Que están en manos de quienes, o sea, el resolverlo está en manos, pues, de quienes lo gobiernan, ¿no? Entonces, bueno, hay varios comentarios a hacer también. Cuando nosotros estamos viendo una carta en la que tenemos tantos planetas en signos fijos, ¿no? Eso quiere decir, pues, que es una situación atascada, es una situación de muy difícil afluencia, ¿de acuerdo? Porque los signos firmes son signos que no favorecen las transformaciones y menos las transformaciones bruscas, ¿no? A pesar de que Escorpio es un signo tradicionalmente asociado a esas transformaciones, ¿no? ¿Has dicho que Marte está en la casa undécima? ¿O lo he No, entendido? está en la casa sexta, está en la casa sexta, que Ah, vale. representa el dolor, el sufrimiento y representa las pruebas de la guerra, ¿no? Y ahí estamos viendo pues también a Marte allí, presente en la casa 6 en un trígono, entregándoselo a Saturno, que es el regente de la 1, el regente de la 2, por exaltación el regente de la 10. Quiere decirse que detrás de la guerra está la intención de parte de los gobiernos de repartirse el tema de los recursos, ¿no? Y también el equilibrio del poder, el equilibrio y el manejo de lo que son los bienes, ¿no? Sí.
Esa es una guerra. Y bueno, esto es como una T, ¿no? Sí, lo que se llama una cuadratura en T, Sí, una T cuadrada. una T cuadrada. El punto focal es Saturno, como estaba indicando. Sí. Lo que pasa es que ahí nosotros, desde la perspectiva de la astrología tradicional, decimos que los planetas que se encuentran a la derecha gobiernan sobre los planetas que se encuentran a la izquierda. Entonces, hasta cierto punto predominan todos los planetas que se encuentran, todos los planetas que se encuentran en Escorpio sobre Saturno, ¿no? Saturno está recibiendo la disposición y por lo tanto hay que decir pues que son circunstancias contingentes pues que recaen sobre la necesidad de encontrar un marco legal y de encontrar un marco, permíteme un momento, un segundino. Sí. Encontrar un marco legal por Sí, encontrar, Saturno. Pero el hecho de que sí, esté en Acuario no hace que este marco legal tenga que ser algo como más acuariano que saturnino, ¿o qué? Pero claro, para ti Saturno es el regente de Acuario, porque No solamente Saturno es el regente de Acuario, sino que Acuario es lo que nos indica lo que Saturno es esencialmente. Mientras que lo que indica su acción, es decir, el dinamismo de Saturno, está relacionado con Capricornio. Desde el punto de vista de la astrología tradicional, el signo de gozo de Saturno es Acuario, no es Capricornio. Capricornio expresa es el signo convertible, mientras que Acuario es el signo fijo y por lo tanto el signo fijo es el que da cuenta esencialmente de lo que representa el planeta. Lo mismo pasa con Marte, cuya regencia principal es sobre Escorpio y cuya regencia secundaria es Aries. Entonces no solamente es que Saturno sea el regente de Acuario, es que además el vínculo que hay entre Saturno y Acuario es el vínculo de esencia ente esencia, ¿no? Es decir, Saturno es esencialmente Acuario y solamente existencialmente o dinámicamente Capricornio. uh-huh. De todas maneras, Saturno, al regir un signo de aire y estar vinculado también a la Tierra, pues tiende a llevar las cosas del cielo a la Tierra, ¿no? Del cielo, o sea, del aire, la representación Uh-huh. o las leyes, en Lo la medida en que las abstracto a leyes. lo concreto, sí. ¿No? Efectivamente, el abstracto, lo concreto. Entonces, en ese sentido, pues Saturno se encuentra en esta carta muy dignificado, ¿de acuerdo? Y también está asociado a Libra, ¿eh? Porque, por ejemplo, Venus no observa Libra. Si nosotros tuviéramos que decir en esta carta qué es lo que está relacionado con el poder, pues más que Venus, que es la regente de Libra, pues estaríamos diciendo que Saturno, ¿no? Saturno es el que lleva la voz cantante en esta carta por ser el almuten de los dos ángulos. Uh-huh. De todas maneras, aquí Saturno pues está imponiendo sus restricciones sobre todo sobre la Luna, que tiene que ver con lo que hay que enfrentar el tema de las inversiones, lo que hay que enfrentar en relación también a los bienes, naturales, ¿no? Que es la casa 5, que es la 2 de la 4, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto hay que legislar y establecer ciertos patrones rigurosos que permitan pues, regular lo relacionado pues con los bienes, ¿no? Con los bienes y los recursos naturales. Lo que representa a 5, los recursos naturales. Uh-huh. Y bueno, es una posición realmente muy tensa. Muy tensa. Sí, sí. Tensión. Luego estamos viendo la relación que mantiene Júpiter de acuerdo con Marte. Es una relación de cuadratura, ¿sí? Están cuadrados porque Júpiter pues ya se encuentra
se encuentra en los últimos, grados de, se encuentra en el último grado de Aries, ¿no? De todas maneras, es una relación compleja, porque Júpiter se encuentra a disposición de Marte, ¿de acuerdo? Representa la casa 4. Marte recibe a Júpiter y Júpiter le entrega su naturaleza a Marte, estando Marte en el detrimento, ¿no? Con lo cual tenemos la posibilidad de que se inicie o de que se mantenga una conflagración o que se recrudezca una conflagración que ya está en curso, ¿no? Que ya está en curso. Una conflagración, ¿a qué te refieres? A una guerra. A una guerra. A una guerra, vale. Que se recrudezca la guerra que ya está en curso. Sí, efectivamente, se recrudezca. O sea, Júpiter es por exaltación, bueno, representa la casa 12, ¿sí? Y está en la casa 4 a disposición de Marte. Marte, pues ya lo hemos dicho, son las expectativas relacionadas de acuerdo con la situación política de los pueblos de Europa, ¿de acuerdo? Y pues Marte dispone de Júpiter, que es por exaltación, pues lo que hay que enfrentar, y también pues eso, la casa 12 y la casa 3, ¿no? Entonces eso es un indicador claro, teniendo en cuenta pues que Marte pues recibe a Júpiter en el detrimento de Júpiter, de que se pueden recrudecer los enfrentamientos, ¿no? Muy probablemente una guerra no demasiado manifiesta, ¿de acuerdo? Pues se puede volver más notoria, ¿no? Bueno, estaban diciendo que están las Coreas, que Estados Unidos está acizando a las Coreas para que se enfrenten. Bueno, Estaban explicando no, esto. no creo que el problema venga de Corea. Yo creo que el problema viene del lugar a donde todos estamos mirando, ¿no? Porque resulta que Europa, de acuerdo en nuestra perspectiva etnocéntrica, de acuerdo, pues siempre ha sido lo que más nos ha importado, ¿no? Y en ese sentido, pues en estos momentos en la lucha entre el este y el oeste, entre Asia y América, ¿no? en, en Europa, pues se está dirimiendo un momento de acuerdo crucial en el desarrollo de los equilibrios geopolíticos, ¿no? Y en ese sentido, pues en estos momentos pues están asentando las bases, de acuerdo, de un orden mundial, de acuerdo, pues que reposará sobre unas bases muy diferentes de las que conocemos o de aquellas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Yo diría que las tensiones que se están produciendo en Europa pues son los últimos estertores de una manera de hacer política o de hacer geopolítica, de acuerdo, pues condenada a desaparecer, pero que pueden causarnos pues muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Y mucho sufrimiento. Y lo que estaba comentando antes, muy probablemente a lo largo de este año, problemas de abastecimiento, cosa a la que los europeos no estamos demasiado acostumbrados desde la Segunda Guerra Mundial, pero que me da la sensación que es lo que vamos a conocer a muy corto plazo. Bueno, a ver, yo creo que, claro, que también las cosas que pasan no a todo el mundo le pasan de la misma manera. Es como si hubiera muchas realidades conviviendo en este mismo planeta, ¿no? Pues sí, de todas Como, maneras, todo está mucho más integrado ahora que hace unos cuantos años, en el sentido de que a pesar de que en cierta medida vivimos la política del enjambre, ¿de acuerdo? Pues estamos mucho más interconectados, ¿no? Entonces, en estos momentos somos extraordinariamente sensibles a determinados acontecimientos a nivel mundial
y creo que en el fondo es cierto que nos afecta a muchos niveles, de acuerdo, pero que en sus trazos generales, pues vamos a estar bastante de acuerdo en lo que nos preocupará de aquí a 5 o 6 meses, ¿eh? Y lo que preocupará, pues, es básicamente la carestía de recursos. La carestía de recursos. Que eso, en realidad, lo que debería preocuparnos es la falta de autosuficiencia, que es lo que estabas comentando antes. Porque Es que el bloqueo es recíproco. Vivimos en un mundo muy interconectado, es lo que estaba comentando antes. sí, Ese problema no es, el problema no es la escasez, son los canales de distribución. exacto. Y el hecho de que no, de que los canales de distribución están, las potencias que controlan esos canales, de acuerdo, están luchando por la hegemonía. Entonces, en estos momentos se bloquean recíprocamente. Como son equivalentes en fuerza, de acuerdo, pues genera una situación de equilibrio que es muy perjudicial, o sea, en el sentido de que lo que tiran de un lado se contrarresta de otro y al final pues se bloquean recíprocamente y nosotros estamos en medio, ¿no? Entonces a un nivel global vamos a conocer en muy pocos meses pues una crisis muy importante. Una crisis muy importante y además eso pues ya lo hemos visto. O sea, por ejemplo, el yen, por ejemplo, la moneda japonesa pues está cayendo en picado. El dólar pues está adquiriendo unas proporciones en su apreciación que son descomunales, como se han conocido muchísimas décadas. El euro, de acuerdo, ha descendido por debajo del nivel del dólar. Las criptomonedas están subiendo y bajando continuamente, lo que es un índice claro de inestabilidad, porque las criptomonedas son un indicador muy importante acerca de cómo funcionan las economías sumergidas, ¿no? Entonces, cuando las economías sumergidas tienen muchos altibajos, lo que está ocurriendo es que se están generando, de acuerdo, pues corrimientos de energía telúrica en lo que representa la economía a nivel mundial. Y si nosotros no lo percibimos a primera vista, desde un punto de vista eh, por debajo del nivel de la percepción, pues están causando auténticos maremotos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tardará la economía manifiesta en acusar estos rasgos y llevarnos hasta un estado de, de, de parálisis o de, o de, o de esta inflación, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues, yo creo que ya a Eso. nivel tan avanzado en el que nos encontramos, pues será cuestión de pocos meses. ¿Y cuánto tiempo nosotros nos dejaremos estar limitando por esa realidad también? Porque en definitiva es eso. Cuando de lo que se trata es de ir al supermercado y ver si en el supermercado hay comida, o cuando estamos hablando Es eso. de acuerdo de encender la luz y que haya restricciones en cuanto a la luz, ahí la capacidad que tiene la gente de a pie, desde el momento en el que esos recursos pues están concentrados en bien pocas manos, pues es muy pequeña. Pues eso. Luego hemos tenido la experiencia, Pero luego hemos tenido, si nosotros tomamos las riendas de eso, de esos recursos, yo es que es lo que estoy diciendo todo el tiempo, a todo el que me da la posibilidad de escucharme, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos organicemos, que en lugar de depender de un distribuidor de energía, dependamos de nosotros mismos para obtener energía, ¿no? Cada zona sabe cuál es su capital energético, ¿no? Todo el mundo sabe si tiene agua cerca o tiene viento o tiene sol o qué capacidad energética tiene, ¿no? Pues los vecinos que se pongan de acuerdo y que monten su forma de abastecimiento de energía, ¿no? Que montemos, que lo hagamos, ¿no? Que en lugar de depender de esa comodidad, entre comillas, del supermercado, empecemos, uy, se me fue, se me fue Albert. Bueno, pues eso, no sé, igual quien me está escuchando ahora ya lo ha oído, porque lo he dicho muchas veces, pero pues que busquemos al
a quien cultiva por nuestra zona y empecemos a establecer tratos directos. Op. Olé. Hola, Albert. No te vemos, ni te oímos. ¿Estás ahí? Ahí estás. Op. Hola. Es que Albert, no sé dónde estás. Albert, no te veo. No te veo ni te oigo. Algo le pasó a Albert. Pues eso, que de hecho depende de nosotros y al final nosotros hemos hecho que dependa de otros. Y el hecho de haber hecho que dependa de otros nos hace dependientes de las voluntades e intereses de otros que no les importamos nada al final. Y Albert, O ¿qué mal, Valeria. pasó? Hola. No sé qué pasó con Albert. A ver si le envío un mensaje. No, no hay mensaje. Ay, eso. Lo que acaba pasando. Que todo lo que esté bajo nuestra gestión está bajo nuestra gestión y todo lo que está bajo la gestión de quien no sabemos quién es está bajo la gestión de no sabemos quién es. Y nos expone completamente, nos hace vulnerables a no sabemos quiénes. A lo mejor para organizarnos con nuestros vecinos tenemos algunas discusiones y se hace un poco dificultoso, ¿no? Pero el camino más fácil ha demostrado ser el peor al final. Que, bueno, eso que era tan fácil, que nos venía dado, que nada nos tienes que preocupar, ya lo gestiona esta multinacional y esta otra, ¿no? Pues al final acaba siendo nuestro mayor dolor de cabeza. Y no sé qué le ha pasado aquí a nuestro querido invitado. A ver si nos dice algo. Sí, dice que tiene problemas de conexión. Es que le daba muy, muy flojito el... Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que nos haya aportado claridad y comprensión. Y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis una hermosa semana.